Buenas tardes, mis amadas hermanas de la Sociedad Ana. Reciban un caluroso saludo, esperando que el Señor esté derramando grandes bendiciones sobre sus vidas. Hermanas, en esta tarde me da mucho gozo poder compartir con ustedes este mensaje que lleva por título La verdadera Navidad. Y se encuentra en el pasaje de Miqueas, capítulo número 5, versos 1 y 2, y que la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que todo es obra de tu Espíritu, Señor. Gracias porque la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una realidad en nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de ese hermoso sacrificio es que nosotros podemos tener vida eterna. Y Padre, ayúdanos a entender y a vivir, Señor, la verdadera Navidad. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanas, pues es importante reflexionar en estas últimas semanas prácticamente de este año y acercándonos a nuestra máxima celebración, que es el día de la Navidad. El día donde nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Sin embargo, nos podemos poner a pensar cómo celebra el mundo la Navidad. Cómo ve el mundo la Navidad, y está muy lejos de lo que realmente es la verdadera Navidad. Existen algunos anuncios tal vez publicitarios donde nos quieran vender algún concepto diferente a lo que realmente es la verdadera Navidad, y pueden ostentarse como la verdadera esencia de la Navidad. A lo mejor el poder convivir entre nosotros, el poder desear buenos deseos para las familias, el estar juntos, el estar reunidos, pero en realidad esa no es la esencia de la Navidad. Vemos que el profeta Miqueas en el capítulo número 5 hace esta profecía 700 años antes de que naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor escogió, según la profecía del profeta Miqueas, que iba a nacer en una aldea muy pequeña. Era una aldea tan pequeña que era, podríamos decir, la más insignificante del mundo. No solamente la más insignificante de todo Israel, sino la más insignificante del mundo. Pero ¿por qué Dios decidió hacerlo así? ¿Por qué Dios no escogió a una ciudad tan prominente como podría haber sido Roma, la capital del imperio, ¿no? O por lo menos hubiera escogido Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. No, decidió escoger la aldea más insignificante, pero no solamente eso, dentro de la aldea, el lugar que ninguno de nosotros hubiera escogido para que uno de nuestros hijos hubiera nacido. Un establo donde había animales. Ahí es donde el Señor escogió para que naciera su hijo. Pero ¿por qué el Señor decidió que fuera así? Porque de alguna manera Dios hace las cosas para que nosotros no pongamos los ojos en la supuesta grandeza del hombre.
Porque, por ejemplo, la capital del Imperio Romano, pues podría hablar de los logros y de la capacidad de los hombres, de lo que el hombre ha logrado a través de los años. Sin embargo, la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios, pero sobre todo su bondad, se ve reflejada sobre personas que no lo merecen, personas que son indignas. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 1:26 en adelante. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, con que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hermanos, lo que Dios hace es justamente para ir en contra de lo que el hombre por naturaleza busca. La grandeza, su propia voluntad, sus propios deseos, sus propios anhelos, en realidad es todo lo contrario a lo que el Señor hizo para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos esa parte, somos lo necio del mundo, lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado. Eso es lo que de alguna manera Dios hace para que nadie se jacte, dice Pablo. Así que Dios busca desinflar el orgullo humano, porque ese es realmente el problema humano. Dios nos creó para su gloria y para que nosotros pudiéramos reflejar esa gloria de Dios para siempre. Pero ¿qué sucede? Que el hombre se rebeló contra su Creador. Se convirtió en enemigo de Dios y en un peligro para sus semejantes. Muchos dicen que la sociedad está enferma, pero la realidad, hermano, es que el hombre es el que está enfermo de pecado. Debemos poner el dedo en la llaga y el hombre es el que está enfermo de pecado. Se rebeló contra Dios. El hombre se convirtió en un ser orgulloso, egoísta, en un ser peligroso para el hombre mismo. Desde el principio, cuando el hombre pecó, desde ahí Dios diseñó un plan para revertir el pecado del hombre. Ese pecado que sirvió para separarnos de Dios y estar alejados de Él. Cuando el hombre se separa de Dios, él está condenado a morir eternamente. Sin embargo, Dios diseña un plan para revertir los efectos del pecado que habían producido no solamente sobre el hombre, sino sobre toda la creación. Y a través de este acto de revertir ese pecado del hombre, hacer una demostración de su gloria. Esa demostración de gloria mucho más extraordinaria que su creación original hubiera podido transmitir. Fue para eso que el Hijo de Dios vino a nacer hace más de 2000 años, para hacerse hombre, para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió haber sido. Porque para eso el hombre fue creado, para glorificar el nombre de Dios y gozar de él para siempre. Sin embargo, para que
ahora eso pueda suceder, para que el hombre realmente pueda glorificar a Dios, el hombre se tiene que humillar. El hombre tiene que recordar que no es Dios. El hombre no es Dios. Sin embargo, el hombre así actúa, como si fuera Dios, porque quiere llevar a cabo sus propios deseos, sus propios anhelos. Él quiere hacerlo todo, pero nunca buscando la gloria de Dios, sino buscando su propia gloria. Así que Cristo se introdujo en el escenario de la primera Navidad para que solo el Dios de la gloria recibiera toda la gloria. Así que, pues hermanos, recordando este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues Belén en realidad no había ni tenía nada extraordinario. Ni tampoco la escena estaba enfocada en las personas que habían sido escogidas desde antes de la fundación del mundo para que de alguna manera fueran instrumentos y llevar Dios a cabo sus planes a través del nacimiento de Jesucristo. Ninguna de esas personas toma relevancia. El protagonista de esta obra es Jesucristo y es Dios mismo. Y lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir una salvación tan grande. Y esa salvación, hermano, es por gracia, para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Sin embargo, vemos, hermanos, que el orgullo sigue siendo el problema en el corazón del hombre, principalmente en el corazón de los cristianos. Por eso hay tantos problemas en las iglesias. Es el orgullo el principal problema en los cristianos. Nos creemos demasiado importantes. Pero, hermano, si nosotros nos decimos seguidores de Cristo, fíjate lo que te voy a decir. Si nosotros nos decimos seguidores de Cristo, es un sinónimo de nuestra bajeza y pecaminosidad. Entonces, ¿de qué te vas a sentir orgulloso, hermano? ¿Te vas a sentir orgulloso de tu bajeza? ¿Te vas a sentir orgulloso de tu pecaminosidad? Hermano, el orgullo debe desaparecer en el corazón del cristiano. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue para mostrarnos el carácter de su obra. Él no vivió para ser servido, sino para servir. Él vino a tomar el lugar de los pecadores culpables, porque para eso vino Cristo, para ocupar nuestro lugar. Él vino a tomar el lugar de pecadores culpables. Sin embargo, muchos de nosotros creemos merecer un palacio. Pero lo que merecemos, hermanos, es un patíbulo. Lo que merecemos es un patíbulo. Si usted no sabe lo que es un patíbulo, hermano, es el lugar para aplicar la pena de muerte. Es un lugar donde se ejecuta a los culpables. Y hermano, lo que el Señor Jesucristo nos vino a mostrar cuando Él vino a morir en la cruz, antes de que Él fuera exaltado por su Padre, Él tenía que ser humillado. Y Cristo, hermano, se humilló a lo sumo. Se humilló al extremo, porque así lo dice su palabra en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después, en el versículo número 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero hermanos, el Señor Jesucristo tuvo que ser humillado primeramente. Él vino a morir la peor de las muertes. Él vino a morir la muerte de un criminal. Y el Señor Jesús primero fue humillado y después la exaltación. Es muy difícil poder entender esto, pero nosotros por eso también debemos de humillarnos primeramente. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra bajeza, nuestra insignificancia, para que después, cuando nosotros hayamos terminado nuestra vida en este mundo, el Señor también pueda exaltar nuestra vida, pero para la gloria de su nombre. El pueblo de Israel estaba esperando un rey que gobernara y aplastara a los enemigos de Israel. Pero Él no vino a establecer el gobierno que ellos se imaginaban. Él vino a establecer un gobierno diferente. Cuando el Señor Jesús estaba frente a Pilato, le dijo que su reino no era de este mundo. No era lo que Pilato se estaba imaginando. Era algo completamente diferente. Y eso es lo que el Señor vino a establecer, un gobierno diferente. Un gobierno que estuviera sobre personas que voluntariamente aceptaran y se sometieran a la autoridad de su Señor, a la autoridad de Dios. Cristo vino a hacer posible eso, que hombres y mujeres rebeldes contra Dios se arrepintieran de su rebeldía y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Predicó la verdad, enseñó la verdad, proclamó la verdad. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La victoria de Cristo como Rey no se obtiene formando a sus enemigos desde afuera, sino dándoles convicciones desde adentro, y su arma de guerra del Señor Jesús es la verdad. El hombre está lleno de mentiras, el hombre está lleno de confusión, el hombre está en tinieblas. La única verdad es Jesucristo y solamente somos salvos a través de Él. El único camino para llegar al Padre es Él. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado para que nosotros pudiéramos cumplir con el propósito de nuestra existencia. Hermanos, ninguno de nosotros puede cumplir el propósito de Dios para el cual fuimos creados: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito, y para eso vino Jesucristo, para hacer posible esto. Así que, hermanos, la Navidad, por un lado, es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero lo más importante, la obra que consumó todo esto, es cuando Él ofrece su vida para salvar la nuestra. La Navidad es un recordatorio perenne, o sea, permanente, que no muere, que no perece. Es un recordatorio perenne de que algo anda mal en el mundo.
La Navidad es un recordatorio de que algo anda mal. Cristo nació para la gloria de Dios, para reivindicar, para restablecer la relación entre Dios y los hombres. Así que, hermano, el protagonista de toda esta obra es Dios, que creó todas las cosas para su propia gloria. Él es el Dios de la gloria. Dios nos dio una mente para pensar, nos dio un corazón para sentir, nos dio una voluntad para decidir, nos dio un cuerpo para servirle, nos dio una boca para alabarle. Sin embargo, todo esto que el Señor nos dotó, todo esto de lo que el Señor nos equipó, el hombre lo usa para un fin distinto. Lo usa para su propia gloria, no buscando la gloria de Dios, no buscando hacer su voluntad ni someterse a la autoridad de Dios. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Él vino a restaurar nuestra vida a causa de nuestro pecado. Hermanos, que esta Navidad realmente entendamos la esencia y la verdadera Navidad. Jesucristo vino para salvar y rescatar lo que se había perdido, para poder revertir los estragos del pecado en la vida del hombre, para que el hombre pudiera restablecer su relación con Dios y cumplir el propósito para el cual Él fue creado: alabar, glorificar el nombre para siempre. Hermanos, recordemos la verdadera Navidad. Recordar el nacimiento de Jesucristo, pero lo más importante, a cumplir la obra de nuestro Dios para que su nombre sea glorificado ahora y por siempre. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por meditar en tu palabra, de recordar, Señor, que el protagonista de toda esta obra, Señor, eres tú, que todo lo hiciste, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Que, Señor, a través de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también a través de su hermoso sacrificio, Señor, vino a dar sentido a nuestra vida y encontrar nuevamente para lo cual nosotros fuimos creados. Padre, que solamente a través de esto nosotros podemos saber la verdadera esencia de la Navidad, la verdadera Navidad, para lo cual, Señor, tú tuviste que venir y hacerte hombre y humillarte, Señor, hasta lo sumo, humillarte y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, solo para restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inmenso, por tu misericordia infinita y por tu gracia, que es, Señor, sobre nosotros. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas.